Hola amigos cheveteros, ¿cómo están? Nos fuimos a ensayar el arreglo que le hicimos de la rectificación del cigüeñal al carro y resulta que nuestro chevetico no prendió, no dio arranque. ¿Qué pasó? Que tocó bajar el arranque y mirando a ver qué era la falla que tenía, ¿por qué? Se le movía la llave de encendido y no daba señales de vida a nuestro amigo el arranque. Esta parte que tiene acá es el Belvis, que es el que ensambla con la corona que va en la rueda volante. Y esto es lo que hace girar la rueda volante para que inicie la combustión el motor. Nos tocó bajarlo, obviamente yo he acá adelantado un poquito de trabajo, le encontré la falla. ¿La falla cuál es? Este cable que es el que va de masa, se supone que está bien protegido por una coraza. Me dio por destaparlo y mire, amigos cheveteros, está totalmente cristalizado el cable y obviamente pues ya estaba sulfatado y este cable, este montaje va de esta forma. Este es el automático, ¿cierto? Esta conexión que sale de acá del embobinado de la parte de atrás viene a este tornillo, que acá es donde entra corriente al automático. Acá de acá es donde sale el puente al embobinado del arranque y acá es donde entra la corriente de la batería y el cable que va allá al switch. Este cable se sostiene acá con esta tuerquita, ¿cierto? Y este cable que fue el que se cristalizó y se reventó viene acá a este punto, que es el negativo. Esto viene con un terminal de ojo que se atornilla para que haga masa acá en el tornillo que sostiene el eje del automático. Entonces vamos a ver cómo funciona, señores, para que lo tengan ustedes pendiente. Esto viene de esta forma, por favor acercar, y acá lo zafamos. Esta pieza ensambla acá con esta otra pieza. Vamos a ver si la podemos sacar. Viene acá con esta otra pieza. Que es un eje. Entonces esto viene así, ensambla, usted lo tienen que ensamblar así, de esta forma. Entonces al entrar la corriente, esto es lo que hace que salga el Bendis o se retraiga, ¿cierto? Mire, ahí ustedes se dan cuenta. Yo jalo acá y él sale. Suelto unos switch y ya entra. Esto es un sistema muy sencillo. Esto es una bobina de ignición. Viene con este resorte. ¿Y qué pasa? Como se cortó este cable, que es el que hace masa acá al chasis del arranque, y obviamente la masa pues se potencializa cuando se ensambla el arranque con los dos tornillos al bloque del motor, queda haciendo la masa. Entonces ya hice acá el reemplazo de este cable que se cristalizó y es simplemente el arreglo que es coger y quitar esta soldadura, este estaño que tiene acá, soldar este cable, obviamente ponerle pues su coraza y volver a montarlo. Si nosotros no sabemos y de pronto no tenemos el dinero, pues ahí ya sabemos cómo va a funcionar. Vamos a hacer una prueba de lo que estamos diciendo. Acá por lo menos tenemos que tener en cuenta esto. La corriente entra acá por esta toma, ¿cierto? Que esta es la entrada de corriente del automático. Y este es el negativo. Estos cables van conectados acá a la batería. Ahí ustedes se dan cuenta. Se zafó el cablecito. Entonces,
Estos dos cables vienen conectados acá a la batería, los tengo con los caimanes de nuestro cargador de batería. Se conecta el positivo acá y con el negativo le damos la ignición. Dese cuenta. Ahí, esa es la función que hace. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Montar este cable acá, que es el polo o la masa, desoldar lo que tiene, volverlo a soldar y obviamente pues cubrirlo bien con la coraza y envolverlo en cinta. Eso es todo el arreglo para cuadrar el automático y volverlo a montar en el arranque. Para este trabajo, que necesitamos? Un cable número 10, un terminal de ojo grande, soldadura de estaño, obviamente cautín y nuestra pomada del cautín. Acá cogemos, desoldamos entonces lo que ya está soldado y simple y llanamente vamos a empezar a quitar este alambrito, ¿cierto? Que es lo que nos queda de residuos. Ahí ustedes se dan cuenta que va zafando poco a poco la soldadura. Y no es más el arreglo, señores. Listo, amigos, ya hemos quitado acá los rezagos que quedan del cable anterior. Entonces simplemente el arreglo es coger acá, le ponemos coraza, preferiblemente a esta coraza es bueno coger y encentarla para proteger un poco más de la calor del motor del carro, porque pues obviamente esto recibe toda la calor del bloque del carro. Bueno, amigos, ya acá terminamos de limpiar los rezagos que quedan del cable anterior. Esto lleva una platina que va acá. Esta platina la metemos acá el cable que vamos a soldar y lo dejamos acá un poquito asegurado y le echamos soldadura. Bueno, amigos, acá vamos a llegar, vamos a empezar a asegurar ya con soldadura el cable a la base, ¿cierto? Donde va la platinita. Y ya ahorita empezamos a reparar toda la soldadura. Bueno, señora, acá como se dan cuenta ya terminamos de soldar bien el cable. Entonces ya esto sería todo lo que tocaría que hacer. Vamos a ensayar a ver cómo nos quedó. Bueno, acá vamos a conectar el positivo, ¿cierto? Vamos a dejar acá la terminal. Vamos a colocarle el émbolo o el eje principal y entonces este cable sería la masa, ¿cierto? Es el que estaba defectuoso. Es el que se va a colocar con esta terminal a la carcasa del arranque. Entonces vamos a mirar si funcionó o no funcionó el arreglo. A ver, lo ponemos acá para que lo puedan ver, ¿no? Ahí ya se dan cuenta, señores, volvió a tener vida lo ponemos así entre los dedos. Esto es lo que hace este automático dentro del arranque, exactamente esta misma función. Entonces cuando nosotros damos arranque en el switch, movemos la llave, esto empuja este eje que tiene acá. Qué camello se metió esto ahí. Bueno, empuja el eje que tiene acá y es el que a su vez empuja el Benlis para que salga y engrane con la rueda volante, con la corona de la rueda volante, la rueda dentada, la corona dentada, y hace que gire el motor. Ya acá, señores, pues ya no, si quieren verlo nuevamente cómo funciona, como para que tengan la idea. A ver. Esto obviamente, recuerden, cable positivo va a un terminal y el negativo casi siempre va acá, a este lado, lo ensayan con la batería por fuera.
Entonces ahí ya le volvimos a dar nuevamente vida a, a este automático. Listo, señores. Pues no sé si valga la pena pues filmar el montaje ya completo, ¿cierto? Ya seguimos, muchachos. Entonces miren, muchachos, este es el émbolo que les digo, para los que no sepan, ¿cierto? Este es el émbolo que hace que salga hacia adelante o hacia atrás el Benlis, y esta ranura encaja acá. Listo, ya lo ven ahí. ¿Sí se ve bien? A ver, cerca. Exacto. Entonces esto tiene que quedar así con este movimiento. Acá al momento de colocarlo, ustedes tienen que tener en cuenta que ese émbolo tiene que ir sostenido de un tornillo, ¿cierto? O si no, pues no nos serviría para nada. Acá de pronto lo camello es coger y jalar el tornillito y ubicarlo primero, porque toca primero. Acá se ve, ahí se alcanza a ver. Esto va atravesado con un tornillo pasante. Entonces toca primero meter este émbolo acá en el automático, y ahí sí cogemos y le colocamos el tornillo. Listo, muchachos, acá ya metimos el tornillo pasante donde gira nuestro émbolo, y ahora sí podemos ver bien cómo trabaja esto. A ver. Miren, muchachos, esa es la función que hace este émbolo. Entonces ya sabemos que cuando entra el émbolo saca el Benlis y ya conecta con la rueda volante. Entonces ya para colocarlo, pues si ustedes quieren lo pueden dejar así. Simplemente montan acá en la misma posición que tiene atornillado este conector que viene acá. A ver. Sí, sí. Le ponemos su respectiva tuerquita, señores. Ya acá le colocamos los tornillos. Aunque bueno, eso sí les cuento, muchachos, que me descaché un poquito en la medida del cable, porque un poquito más largo de lo necesario. Pero pues esto no tiene mayor misterio. Claro está que pues la persona que quiera arreglar su arranque, esto es el arranque de un Chevrolet Chevette modelo 94 1600, pero todos los arranques convencionales son la misma vaina, mis hermanos. Esto no tiene ningún pierde. Y obviamente que pues habrá mucha gente que a veces se les dificulta conseguir el dinero para arreglarlos, y lo más seguro es que donde vayan a donde un taller y vean que ustedes no tienen ni idea de lo que le pasa al arranque de su carro, pues eso les va a salir un poquito costosos. No digo que sean todos los talleres o todos los amigos mecánicos, pero pues ustedes saben que, muchachos, en el grupo de WhatsApp tenemos varios que son mecánicos profesionales, como Daniel, como Lucho. Entonces ustedes saben que yo les hablo la verdad. Hay unos que así como ustedes son correctos, muchachos, no porque sean amigos míos. Hay otros que son muy, como decimos acá en Colombia, hermano, muy abejas. Y una persona pobrecita que no tenga ni idea de qué es lo que pasa, pues la cogen y le pueden estar sacando por ese trabajito una pequeña suma de por ahí unos 60, 70, 80 mil pesitos, que vienen a hacer algo así como, o sea, si le dicen que tiene arreglo, porque lo normal es que le digan a la persona que ya no sirve y que toca cambiar el automático, que vayan y compren uno, que ese que tenía se fundió, y ese es el que después ellos cogen y le venden
a otro incauto que no tiene idea de las cosas, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces acá ya simplemente cogemos el cablecito que viene de la batería del negativo, lo conectamos acá a la carcasa y hacemos puente entre este tornillo, que es la entrada de la corriente positiva, y este terminal, que es el de negativo. Acá nomás se dan cuenta ustedes que haciendo contacto acá movemos el bendis, el automático, que fue lo que arreglamos, ¿cierto? Y acá vamos a mover en sí todo el conjunto haciendo este puente. Así es que trabaja esto. Si lo quieren solo poner con el automático o lo quieren conectar todo el conjunto, hacen este punto. Listo, señores, ya quedó arreglado nuestro arranque nuevamente. Espero les haya servido este tutorial, y como siempre, esto es mecánica de Chevetes, la ciencia del rebusque, amigos. Buenas noches.